Chicos, buenos días. Buenos días, profesor. Buen día, Sandy. Buenos Buenos días. días. Buenos días, Mauricio. Leticia, buenos días. Diego, José Buenos días, César, profe. buenos días. Paulina, buenos días. Marcos Vivar, Buenos días, profe. Aquí andamos. excelente. Buenos días, buen lunes, buen inicio de semana para todos. No sé cómo estén ustedes por allá, pero aquí ha estado nublado, lloviendo, con frío. Parece que estamos en invierno. Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Aquí está el sol. ¿Mandé? ¿Hay sol? Sí, hace mucho calor. Ah, usted está allá por Tuspanapa, ¿no? Así es, profesor. ¿Hace calor? Sí, pareciera que estuviéramos en mayo. No, aquí hace frío. Aquí hace frío. Sí, yo estuve sacando aceite de chía y digo, afortunadamente la máquina que uso genera calor y pues aguanté hasta las 3, 4 de la mañana. Pero abrías la puerta de la casa o la ventana y entra aire frío, frío y estaba lloviznando en la madrugada. Amaneció muy nublado, sí. Entonces, pues así está el cambio climático, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Mire, yo quiero terminar hoy el cártamo. Mi idea es terminar un archivo completo de cártamo. Quiero hacer lo mismo con soya. Y una vez que ya lo tenga listo, lo comparto con ustedes. Aquí solamente les voy a dar lo esencial, lo fundamental en cuanto al manejo del cultivo, ¿sí? Ya cuando se trata de hablar de variedades y las fechas de siembra, bueno, pues hay muchas publicaciones del INIFAP para Tamaulipas, para Sonora, Sinaloa, Baja California, pues donde hablan de las fechas de siembra. Aquí solamente voy a hablar de forma general de las fechas de siembra, pero ya en el caso particular de cada variedad, lo que vamos a ver hoy, que es fenología y fechas de siembra, se aplica a cualquier variedad. Entonces, hoy quisiera que sí tomaran notas porque ya no alcancé a ponerles aquí texto, pero eso que vamos a ver hoy es clave en el manejo y en el resultado en cuanto a rendimiento de grano, contenido de aceite, ¿sí? Entonces, quiero que pongan atención. Vamos a compartir el archivo. Bueno, ya más o menos ustedes vieron pues cómo se ve una plantación de cártamo con el video que proyecté con ustedes en la sesión pasada. Creo que más o menos ya vieron el cultivo. Hay varios videitos incluso para ver cómo se cosecha, ¿sí? Miren, ya les complementé este archivo que le digo que lo quiero dejar listo ya así como para publicación. Aquí ya les puse el efecto que tiene la densidad, ¿sí? Aquí está para que no se pierdan ustedes, ¿sí? Y la relación que hay con la maduración de la semilla. Quise respetar tal y como fue publicado originalmente este diagrama. En realidad pude haberle metido la densidad real, ¿no? Que son de 170 a 200,000 plantas por hectárea.
Aquí se fueron un poco drásticos, desde 60,000 hasta 1,465,000 plantas, o 320,000. A nivel comercial, pues no vamos a encontrar esto. Lo más que vamos a encontrar son hasta 250,000 plantas por hectárea. Pero bueno, ahí ya les puse ese diagrama ya ilustrado. Aquí un poquito ampliando la imagen, se puede ver aquí, ¿no? El capítulo que es el del tallo principal, ¿sí? Y después los capítulos del tallo de la rama primaria. Y puede haber ramas terciarias como esta que está aquí, mire, ¿sí? Hay otras ramas terciarias por ahí que se pueden desarrollar a partir de esta, puede salir otra por ahí, ¿no? Sobre todo cuando es a baja densidad. Entonces, aquí también ya les puse el patrón de floración que va de la periferia hacia el centro. Vean cómo esta ya está el estigma expuesto, seguramente ya fue polinizada y esta apenas va a abrir y así hasta el centro. Aquí tenemos un patrón de floración del capítulo que obviamente también afecta el desarrollo, el llenado, ¿sí? Del grano. Entonces tenemos dos fuentes de variación. Fíjense, vamos a tener la fuente de variación de la ramificación y la fuente de variación del patrón de floración. Y aquí también está ya la morfología con toda la estructura de la flor. El cómo está, corrijo aquí porque yo les dije, yo les hablé de papus. El papus es una estructura que sirve para dispersar las semillas, como en el diente de león, ¿sí? En este caso son cerdas, las que rodea aquí. Si ustedes pueden ver aquí, aquí están. Estas son las cerdas que van a rodear a los aquenios, así como se ve aquí, ¿no? O aquí. De aquí yo saqué las semillitas estas que están acá. Entonces, estas son cerdas o fibras de celulosa que están rodeando al aquenio. Yo les decía que cuando hay humedad, puesto que todos los capítulos están hacia arriba, no se doblan hacia abajo como en el girasol, siempre están erectos hacia arriba, como acá lo pueden ver acá en esta, ¿sí? Siempre están para arriba, ¿no? Aquí está para arriba. Entonces, si cae una llovizna, lluvia, incluso con alta humedad relativa, puede humedecerse porque como es celulosa, esto que tiene acá, ¿sí? Absorbe humedad y entonces como la semilla no presenta dormancia, germina, ¿sí? O se mancha también, se puede manchar, nada más la humedad puede llegar al nivel de manchar el grano, sin afectar la composición química, ¿sí? Pero la humedad también puede ser suficiente como para que germine la semilla y tengamos cartamitos acá arriba. Le digo que eso le pasó al maestro Víctor cuando hicimos su tesis profesional en el campo. Entonces, las últimas fechas de siembra, pues se pasaron hasta julio, ¿sí? Y nos agarraron las lluvias y germinaron los cartamitos acá arriba, ¿sí? Por eso es muy importante que la cosecha del cártamo no coincida con el inicio de la lluvia. Debe salir entre abril y principio de mayo, ¿sí? Antes de que empiecen las lluvias. En las regiones donde se siembra cártamo, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Nayarit, etc. ¿Ok? Entonces, yo le dije que era papus, pero son cerdas, no corresponde. Ya revisé la botánica y no es un papus. De las raíces también ya hablamos de su capacidad de ajuste osmótico y de sacar el agua a como dé lugar la poquita agua que hay. Esto es algo reconocido en todo el mundo, en todo el mundo. En Irán, en Irak, en Pakistán, en Siria, en todos esos países que siembran cártamo, pues es de las cosas en primer lugar que destacan, ¿no? La capacidad de la penetración de las raíces y el ajuste osmótico para sacar agua aún en condiciones donde otros cultivos no pueden sobrevivir. Ok. Aquí viene descrita también. También es un cultivo que tolera la salinidad. Ya no tolera más salinidad que el trigo también, ¿no? Entonces,
Esa es otra característica del cultivo. Aquí un poquito, todavía aquí le voy a meter más porque encontré un artículo muy reciente en donde los chinos están ya probando, fíjense, están sembrando cártamo en invernadero, ¿sí? En invernadero para aprovechar las hojas como verdura, como lechuga, pero también para aprovechar las propiedades de las hojas y del tallo para un montón, para prevenir o combatir un montón de enfermedades, ¿sí? Entonces, eso lo voy a anexar aquí porque es interesante, porque se puede sembrar cártamo ya en charolas, en invernadero y aprovechar las plántulas en estado de roseta para consumirse como lechuga, pero a la vez aprovechar sus propiedades medicinales, que los chinos andan metidísimo en eso, ¿no? Que es otra forma de poder aprovechar el cártamo. Y la verdad, yo no me había metido tanto hacia allá, solamente me iba yo a lo que es las propiedades que tiene de resistir sequía, de tolerar salinidad, de producir una semilla con alto contenido de aceite, entre 36 y 38% de aceite, y el aceite en los cártamos normales con alto contenido de ácido linoleico, un ácido graso esencial en los cártamos normales. Pues ahora ya tenemos los cártamos oleicos, ¿no? Que ya hablábamos en la clase pasada. Hasta ahí me quedaba yo, viendo las ventajas de que el aceite tenga alto contenido de ácido graso esencial. Pero ahora, sí, están rescatando, así como nosotros estamos rescatando lo de la chía aquí en México, ¿sí? Que se perdió ese conocimiento cuando los españoles la prohibieron, ¿sí? Y que gracias a que muchos indígenas se la llevaron a la sierra, por allá la conservaron, y que ahora se está redescubriendo las propiedades benéficas para la salud, el caso de chía, ahora los chinos, ¿sí? Están rescatando conocimiento ancestral de los chinos, de los viejitos, ¿eh? Entonces, ya ahora se está fundamentando en la ciencia, en los nuevos avances que hay en cuanto a la determinación de compuestos que están interviniendo en combatir ciertas enfermedades o en prevenirlas, etcétera, etcétera, en tallos, en hojas, en flores, en el aceite, en la pasta, etcétera, ¿sí? Entonces, yo les decía que este es uno de los cultivos que tenemos como excelentes alternativas para aprovechar ahorita las zonas donde hay problemas de agua, ¿sí? La única condición es que sean suelos profundos, es la única condición. Profe, Dígame. bueno, ahorita que menciona que el cártamo también se podría aprovechar sus hojas, ¿cree que podría ser viable aprovecharlas como para el ganado, como forraje? Definitivamente sí. Si se siembra en algunos países, se siembra como planta forrajera, ¿sí? Para ensilaje, se puede, en alta densidad, ¿ah? Acuérdense que el cártamo no es tan exigente en agua, pero cuando es para forraje, sí hay que ayudarle un poquito, porque si lo mete usted a alta densidad, pues obviamente entre ellos mismos van a competir por la poca humedad del suelo, ¿no? Entonces, si le ayuda un poquito con agua, va a tener una buena cobertura de hojas, ramas, etcétera. Es más, en esa condición se puede también manejar a baja densidad porque va a manejar usted más ramificación, ¿sí? Y entonces se ahorra más semilla y va a tener, porque ahí no le interesa que sea una floración uniforme o maduración uniforme de la semilla, ¿no? Le interesa el forraje y cuando el grano alcance cierto nivel de maduración, lechoso o masoso. Entonces lo corta, lo ensila y tiene un excelente forraje. Obviamente ese forraje, ¿quién fue la que preguntó? Yo, profe Montelongo Cervantes. Paulina. Obviamente ese forraje va a ser rico en fibra. Por lo tanto, ¿para qué va a ser ideal? ¿Para monogástrico o para poligástricos? Paulina.
Para poligástricos, ¿no, profe? Para poligástricos, sí, para ganado lechero, para borregos, para chivos, sí, para caballos, etcétera, ¿no? Entonces, pues no para los cerdos ni para los pollos. Ajá. Pero sí para el ganado lechero o ganado de carne, sí. Y sí, ya lo están produciendo, por ejemplo, en Argentina, en Chile, siembran cártamo para forraje. Qué Pero aún bueno. así, me imagino que la demanda de agua es mucho menor que, por ejemplo, de cultivos como la alfalfa o el trigo, ¿no? Aunque... Definitivamente, Paulina. Ah, ok. Definitivamente. Por eso yo les decía que es un cultivo que nos ofrece un montón de posibilidades para estudiarlo, para evaluarlo, ¿sí? Tanto para el aspecto de nutrición humana y salud humana y también como alimento para animales, ¿sí? Y el otro aspecto también es sembrarlo ahora ya en invernadero, ¿sí? Para aprovecharlo así en estado de roseta, como lechugas. O sea, es una hortaliza excelente que se consume muy bien en ensalada, pero a su vez tiene compuestos que ayudan a combatir o a prevenir un montón de enfermedades. Hoy los chinos andan metidísimos en eso, de verdad. Yo bajé apenas dos o tres artículos, recién nuevecitos, en la que están haciendo énfasis en esos aspectos ya y evaluando el efecto de la densidad, el efecto del tiempo de corte, etcétera. ¿Sí? Y la gran ventaja, como usted dice, Paulina, la gran ventaja es justamente su poca demanda de agua. ¿Sí? Entonces, qué bueno que lo preguntó, porque esa parte no había puesto énfasis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, aquí están los datos estadísticos de la importancia que tiene, ¿no? Y estados en que se siembra, países y todo eso. Bueno, vamos a ver esta parte que le digo que me interesa que pongan mucha atención. Fíjense, el cártamo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ¿sí? Se va a sembrar después de que se tuvo otro cultivo en campo, ¿sí? Por ejemplo, en México, aquí en México y en Estados Unidos, pues se va a sembrar después de haber sembrado soya, haber sembrado maíz, haber sembrado sorgo, ¿sí? Básicamente, para allá, para Sinaloa o Sonora, pues después de sembrar frijol, después de sembrar jitomates o maíz también, ¿sí? Hortalizas, básicamente. En Sinaloa hubo un tiempo que se estuvo sembrando después de cosechar el arroz. Era muy bueno porque el arroz pues, demanda mucha agua. Entonces, quedaba bastante humedad para que ocurriera la germinación y posteriormente el desarrollo del cultivo. Y se daba muy bien. ¿Sí? Ahora, pues con las limitaciones de agua que tiene, pues está dándose después de maíz o después de jitomate y en algunas ocasiones allá en el noreste después de soya. Tamaulipas es un patrón casi así muy común. Soya, que se siembra en junio, ¿sí? Junio, julio, para cosecharse en noviembre y estar metiendo luego el cártamo. O bien maíz que se va a cosechar en noviembre, diciembre, para luego meter cártamo. Y como esas zonas son estrictamente de temporal, ¿sí? Entonces, ¿qué relación tiene eso con la fenología del cultivo? Bueno, es conveniente que se siembre inmediatamente después que sale el cultivo anterior para aprovechar al máximo, ¿sí? Al máximo la disponibilidad de humedad que queda en el suelo, ¿sí? Es clave para eso, es clave, ¿sí? Realizar el subsoleo profundo, ¿sí? Hacer el subsoleo profundo para almacenar humedad,
en el suelo, ¿sí? Al igual que la incorporación de materia orgánica para la retención de humedad en el suelo. ¿Ok? Ese es un primer requisito para que ocurra la germinación, ¿sí? Cuando yo he visto en muchas ocasiones a los menonitas allá en González, Tamaulipas, y a productores de acá de Altamira, ya en los límites con Tampico, gente que tiene muy buena visión, sobre todo los menonitas, en términos de qué hacer ante una situación, ante una condición ambiental muy estresante. Llueve muy poquito, a veces hay problemas con la misma soya, ¿sí? Y luego, ¿qué va a pasar con el siguiente cultivo? Bueno, decían los menonitas, la solución es meterles fierro al suelo, porque al meterle fierro, es subsoleo, pues a eso se refieren, subsoleo y barbecho profundo, al meter eso, nosotros estamos almacenando la poquita humedad. Y como el cártamo solamente requiere que salga, que germine, pues, que ponga la semilla y hay humedad para que germine, una vez saliendo, ya se queda solo, ¿sí? Bueno, entonces, el primer requisito en cuanto a la fenología es que tengamos humedad para que germine. Y para eso lo tenemos que colocar a una profundidad de 5 a 6 centímetros. De 5 a 6 centímetros de profundidad, ¿sí? Y más o menos entre los 10, ¿sí? A los 10 días ya tenemos la emergencia. Ahorita, por ejemplo, en campo, ya no me dio tiempo de bajar las fotos, ya tenemos nosotros emergencia y ya está entrando en roseta, ¿sí? De 10 a 12 días, ¿sí? Aquí las temperaturas, pues ahorita han estado muy frías, venimos de 22 a 24 grados centígrados y ahorita andamos entre los 17 y los 18 grados centígrados, ahorita, ¿sí? Ayer andaba como en 14 grados más o menos la temperatura, ¿sí? Entonces, esa temperatura entre los 15 y los 18 grados es la temperatura ideal para mantenerla en el estado de roseta, que sería esta. Déjenme ilustrarla acá. Aquí está, mire. Aquí está ya recién emergida la plantita de cártamo. Este es allá en Sonora, allá por el Valle del Yaquimayo. En una ocasión que fui, encontré cártamo recién sembrado, estaban naciendo, ¿sí? Entonces arranqué una plantita, así con cuidado, y si ustedes ven aquí, ¿sí? Esa raíz ya tiene aproximadamente 20 centímetros de profundidad, ¿sí? Ahí más o menos andaba como a los 12 o 13 días, ¿sí? Después de la siembra. Y vean ustedes su raíz ya. Entonces, una vez que germina, desarrolla hojas así, sésiles, pero todas arrosetadas. Ese es el estado de roseta. Y se considera estado de roseta hasta aquí, donde aquí anda, aquí es aquí en Chapingo, este es allá en Sonora, y aquí es Tamaulipas. Aquí cuando apenas empezaba yo todo el curso, todavía estaba yo flaquito, hacía mucho frío, andábamos ahí como en unos 12 grados o 11 grados centígrados, hacía mucho frío, y eso es lo que le encanta al cártamo, ¿sí? De hecho, en este estado, desde que emerge en el estado de roseta, te puede soportar hasta 4 grados bajo cero, sin problemas, ¿eh? Resiste las bajas temperaturas. Ahora, ¿por qué el cártamo debe permanecer en estado de roseta? ¿Sí? Al menos 30 días, 30, 35 días, una vez que emerge, debe permanecer en estado de roseta. Eso está íntimamente vinculado a la temperatura que prevalezca, ¿sí? Durante la germinación y su estado de roseta. La duración del estado de roseta va a estar íntimamente vinculado a la temperatura.
Temperatura de 15 a 18 grados es lo ideal para mantener este estado de roseta, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo y por qué es importante? Pues esto es de examen, ¿eh? Esto es de pregunta así de infaltable de examen. ¿Qué es lo que hace la planta cuando está en estado de roseta y no crece hacia arriba? Así se mantiene y es ideal que permanezca así durante 30 a 35 días. ¿Qué es lo que hace? Esto es lo que está haciendo, meter la raíz profundamente, ¿sí? Meter su raíz hacia abajo. Si el estado de roseta no dura, si germina y inmediatamente pasa al estado de roseta y luego empieza a alargar el tallo como acá, aquí ya está en la etapa de alargamiento del tallo e inicio de ramificación. Aquí a donde ando yo, todos están en etapa de roseta. Y con ese frío de 11 grados a que estábamos ahí, se mantiene excelentemente el estado de roseta, ¿sí? En ese momento, la planta está metiendo la raíz. Pero ¿qué pasa si las temperaturas se incrementan y pasan de 20, 22, 24 grados centígrados? Entonces la planta rápidamente sale del estado de roseta y empieza a alargar el tallo. Pero entonces, ¿qué va a pasar, compañeros? ¿Qué creen ustedes que pase si no tarda el estado de roseta? No crece la raíz. No crece la raíz, Andy, exacto, ¿sí? Y por lo tanto, ¿cómo será la altura de planta y el número de capítulos por planta? ¿Crecerá mucho, crecerá poco, ramificará mucho, ramificará poco, ante una raíz que no creció mucho? ¿Ah? Van a ser cortos, bueno, bueno, de una altura pequeña y con pocas ramificaciones. Así es, así es. Y por lo tanto, el rendimiento, ¿qué pasa con el rendimiento? ¿Qué pasa con el rendimiento de grano? Se reduce. Perfecto, perfecto, chicos. Muy bien. Buena respuesta. Exactamente. Por eso es que la fecha de siembra está muy asociada a esto. Es clave la etapa de roseta para que el cultivo crezca vigoroso porque mete su raíz profunda, explora, extrae agua, extrae fósforo, extrae nutrientes, etcétera, y puede sobrevivir en condiciones donde el agua después va a ser muy limitante. Entonces, el estado de roseta es importantísimo y de ella, de la duración de la etapa de roseta, va a depender el potencial de rendimiento del cultivo. ¿Ok? Miren, aquí está. Entonces, desde que emerge hasta que salga y empiece a alargar el tallo, le digo que debe pasar al menos 30 o 35 días. Se puede alargar más, puede alargarse más la etapa de roseta, pero entonces se nos va a alargar también el ciclo del cultivo. Entre más tarde en etapa de roseta, más se va a prolongar el ciclo de cultivo, ¿sí? Entonces, fíjense que las fechas de siembra que se manejan, que van desde el 15 de noviembre al 31 de diciembre en cualquiera de las regiones que se siembra cártamo, ¿sí? Está asociado a esto, tratando de hacer coincidir la etapa de roseta con las temperaturas, pero de manera que esta no se me prolongue tanto o que no se acelere tanto, ¿sí? Por eso es que van a ver esas fechas de siembra del 15 de noviembre al 31 de diciembre. Y en algunas ocasiones hasta finales de octubre. Algunos siembran a finales de octubre con la idea de aprovechar más la humedad residual que queda. En otras ocasiones, como vieron en el video, ese cártamo estaba sembrado en febrero. Lo que es Sinaloa y parte de Sonora pueden encontrar cártamo durante todo enero y hasta principio de febrero, pero incrementando la densidad de siembra, la cantidad de semilla por hectárea, ¿sí?
porque justamente a medida que se retrasa la fecha de siembra, pues obviamente va a durar menos la fase de roseta, que va a crecer menos y va a tener menor rendimiento. ¿Cómo se compensa eso? Pues metiendo mayor densidad de siembra, ¿sí? Para que la planta crezca, tenga más capítulos por planta. Bueno, se compense la reducción de capítulos por planta con mayor número de plantas, ¿sí? Entonces, por eso es que si ustedes le ponen aquí el rango de fecha de siembra, va a ir desde el 15 de noviembre al 31 de diciembre como los periodos óptimos de siembra para todas las regiones, ¿sí? Por ejemplo, Tamaulipas solamente se siembra del 15 de noviembre al 15 de diciembre, eventualmente hasta el 31 de diciembre. Eso va a depender de la humedad disponible del suelo y de la temperatura. ¿Ok? Para que esa roseta tenga el tiempo suficiente para que meta la raíz y que el cultivo pueda enfrentar con éxito lo que viene, que es un periodo bien seco. Cuando ocurra esta etapa de la floración, no va a haber agua. Y lo único que va a poder hacer es extraer la poca que hay acá abajo gracias a la raíz que haya desarrollado. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la relación de fecha de siembra con fenología del cultivo. Entonces aquí está la etapa de roseta, aquí está etapa de germinación, etapa de roseta ya. Esta es etapa de roseta, Tamaulipas, ¿sí? Aquí ya etapa de roseta, pero si somos observadores ya empieza a desarrollar ramas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estoy señalando con el flexómetro ya el inicio de desarrollo de ramas. Aquí ya va la rama primaria, ¿sí? Acá ya viene desarrollándose otra, aquí hasta otra, ¿sí? Entonces, esto es inicio de ramificación. Este cultivo que está aquí, que es en Sonora, ¿sí? Sonora, ya está empezando a ramificar, ya está en esta etapa, ¿sí? Alargamiento e inicio de ramificación, ¿sí? Y aquí ya una vez que está la ramificación, entonces empieza el desarrollo de lo que van a ser los capítulos florales, ¿sí? En cada rama van a empezar a desarrollarse los capítulos florales, que sería esto, ¿sí? Aquí están ya ramas con capítulos florales. Posteriormente viene el inicio de floración, ¿sí? Que está aquí señalada, ¿sí? Aquí en ramificación debe iniciar la floración aquí en el tallo central y pues después ya la plena floración que va a empezar aquí y se va a ir rama primaria, rama secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos acá. Ojo, si ustedes quieren y pueden y tienen un poquito de agua, ¿sí? El cultivo desde que nace, ¿sí? Hasta que empieza floración, no hay problema si no tiene agua. Siempre y cuando haya durado la roseta 30 a 35 días, la raíz va a poder abastecerle de la poca humedad que hay en el suelo. ¿Sí? Puede ser que cuando se empiece a dar la ramificación aquí, hay otro videíto por ahí que vi, muy bueno porque lo filmaron con un dron hace 2 años, allá en Sinaloa, en donde en esta etapa, le meten un riego. Obviamente, aquí es temporal, porque aquí no hay ni canal para regar. Pero cuando va a ser de riego, pues obviamente le dejan un canal aquí que no toque al cultivo. El cultivo debe estar arriba y aquí va el canal de riego. Que no se ponga en contacto con el cultivo. El agua debe llenar por transporo, debe llegar a la raíz por transporo, no ponerse en contacto directo con la planta porque inmediatamente se enferma. En ese video que está filmado con un dron, se ve cuál es el efecto del riego en esta etapa de desarrollo de que es alargamiento e inicio de ramificación. Ese es un punto crítico. Ahí es donde un pequeño riego ligero, ¿sí? Puede contribuir a que la planta
crezca más, desarrolle sus ramitas, desarrolle bien sus capítulos, etc. Ese es uno, inicio de ramificación, si es que tienen algo de agua, ¿sí? Si es que hay algo de agua. El segundo punto crítico va a ser cuando empieza la floración. Es más, si aquí no tienen agua, aquí no hay agua, o tienen un poquito asignado, guárdense ese poquito y mejor aplíquenlo cuando abra el primer capítulo, este del tallo principal. Cuando abra este, si ustedes le aplican un riego, qué chulada de cártamo van a tener, ¿eh? Va a tener un buen llenado de grano, un buen número de granos por capítulo, un buen peso específico de grano y obviamente el rendimiento también se incrementa de forma notable, ¿sí? Si en los suelos de aluvión, que son suelos de textura franca, ¿sí? Con algo de limo, que están en los márgenes de los ríos, o como acá en Sinaloa, en Jalisco y Michoacán, en la Ciénaga de Chapala, ¿sí? En donde el agua llega por transporo desde abajo del suelo, ¿sí? Por eso es que ahí tienen rendimientos que van hasta las 4 toneladas por hectárea, porque tiene esa posibilidad de meter la raíz y obtener esa humedad acá. En los suelos arcillosos es más difícil, ¿sí? Porque además el agua está más fuertemente absorbida y la planta tiene que gastar energía para poder extraer esa agua. Entonces, si ustedes tienen poquita agua y quieren aplicarla a riego, este es el momento. Cuando empieza a abrir esta flor del tallo principal, aviéntenle su agüita y van a potenciar de forma significativa el riego. Le digo que en ese video del dron hay partes donde el agua se pasa y se pone en contacto con la planta. Entonces, desde arriba, en el dron se ve cómo la planta se cae, como si la fumigaras con un herbicida y ¡fum! Se cae. Y vienen las enfermedades, ¿sí? Viene Fusarium, Pythium, enfermedades de la raíz, pues, o viene Alternaria, ¿sí? Entre otras enfermedades. También esclerotinia. O sea, el cultivo es bien sensible al exceso de agua y especialmente si en esta condición lo pones en contacto directo con el agua, inmediatamente se desatan enfermedades. Por eso es tan delicado el manejo de agua en cártamo, ¿sí? Bueno, pero vean qué hermoso está aquí. Aquí está ya en la etapa de alargamiento e inicio de ramificación, ¿sí? Entonces, aquí está ya inicio de floración, ya están todos los capítulos desarrollándose con sus hojas arrocetadas alrededor del capítulo, ¿sí? Lleno de espinas, de mucrones, de cera, etcétera, ¿sí? Ya redujo, si ven, no se parece nada esta hoja, estas hojas que están aquí, no se parecen nada a la que ya tenemos arriba, ¿no? Lleno de espinas y todo eso. Y aquí pues ya está la plena floración, ¿sí? Aquí ya está la plena floración, ¿sí? Y también se observa aquí que de acuerdo a la densidad, pues tenemos la ramificación. En este caso está hasta arriba, ¿no? Estas plantitas ramificaron hacia arriba, ¿sí? Pero esta está a una densidad más o menos de 170,000 plantas por hectárea, ¿sí? Unas 13 o 14 plantas por metro lineal si se siembra en surcos de 80 centímetros de ancho, ¿sí? Acá, por ejemplo, ustedes ven, este puede estar en doble hilera. Cuando se hace en doble hilera, entonces se tienen que hacer camas de 1 metro o de 90 centímetros. Y se siembra en doble hilera y acaba el canal de riego para evitar que se pongan en contacto las plantas con el agua. Entonces el agua llega por transporo de este lado y del otro lado. Entonces, esas siembras que pueden, en surcos sencillos, por aquí, creo que ya no puse otra foto de Sonora. En Sonora se ve muy bien porque con la sembradora Gaspardo de precisión,
con la sembradora Gaspardo, ustedes pueden sembrar 2 hileras en camas de 90 o de 1 metro. Y la semilla va quedando arriba. Luego riegan y por transporo llega el agua y germina. Cuando empieza la ramificación, ¿sí? Pueden aplicar otro rieguito ligero y luego cuando empieza la floración, el tallo principal, aplican otro riego y con eso, ¿sí? Con eso tienen buenos resultados. Pero si no hay agua, no hay lío. El cultivo va a salir y va a dar de acuerdo a la disponibilidad de humedad y a la duración de la etapa de roseta, ¿sí? Es bien importante eso de la roseta, chavos. Acuérdense, miren, el rango es de 15 a 18 grados para que se mantenga en roseta. Pero si las temperaturas bajan hasta -4 grados, o sea, ya a temperaturas de helada, no hay problema, el cártamo los va a soportar, va a estar feliz, ¿sí? Ya una vez que sale de esa etapa y empieza a desarrollar sus ramas, ¿sí? Y ya en floración, sí es susceptible a las bajas temperaturas. Ahí sí ya le pega. Y sin embargo, chicos, sin embargo, en las siembras que hicimos acá en Hidalgo, en Misquiahuala, Hidalgo, hubo 2 fechas de siembra que nos pegaron las heladas, ¿sí? Ya estaba en esta etapa de alargamiento del tallo. Y todo se chamuscó, todo, acá. Sin embargo, como era de riego, porque ahí son suelos muy delgados, entonces hay que mantenerlos con algo de riego. Y nada más fueron esos riegos. Al inicio de ramificación, bueno, el riego de siembra, ¿no? Para que nazca. Luego el riego al inicio de ramificación y luego el riego, el último, cuando empezó floración. Entonces, cuando vino esta helada, ¿sí? Como ya le tocaba su riego, se le aplicó a riego. Todo esto quedó chamuscado, o se dobló, se quemó, pues. Pero ¿qué creen pasó? ¿Qué creen que pasó? Desarrolló ramas laterales y se recuperó y no tuvimos diferencias significativas en el rendimiento, salvo que se alargó el ciclo. Es decir, si les cae una helada en esta condición, pero tienen agua y lo pueden regar tantito, se recupera el cultivo, aunque se les va a alargar un poquito el ciclo. Pero en general se acepta que el cultivo es muy resistente a las bajas temperaturas en esta condición de la etapa de roseta, esta desde la germinación, roseta. Aquí aguanta hasta -4 grados bajo cero. Después ya se hace sensible a las bajas temperaturas cuando ya está alargando tallo e iniciando la ramificación y también en plena floración. Aquí ya es sensible a las bajas temperaturas. ¿Ok? Entonces, que les quede claro eso, ¿sí? Que en cuanto a la capacidad que tiene la planta para responder a esta variación de temperatura. Y que en la etapa de roseta es importante la baja temperatura para mantenerlo en ese estado y que la raíz profundice. De esto va a depender cuántos kilos por hectárea van a obtener. ¿Ok? ¿Sí les queda claro eso? ¿Eh? ¿Sí les queda claro por qué es importantísima la fase de roseta? Sí. Perfecto, perfecto, chicos. Digo, ojalá pudieran venir acá, porque se me está llenando de hierba el cártamo, pero a ver cómo le hacemos, le vamos a meter azadón, aunque sea ya, tal vez un herbicida con campana, a ver cómo, pero conforme vaya avanzando, pues yo les voy a ir compartiendo fotografías, para que vean cómo va el efecto de la temperatura. Obviamente aquí tenemos la estación meteorológica en Chapingo y podemos saber cómo va avanzando la temperatura y la relación que va a tener con este estado de roseta y posteriormente ya con el alargamiento del tallo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahorita está lloviendo mucho, hay mucha humedad en el suelo, hay mucha humedad relativa y ojalá no se nos venga de forma virulenta las enfermedades del cártamo. Aquí ya tenemos una plantación, esto es en Sonora, ¿sí? En plena floración y vean ustedes la variabilidad que se ve, ¿no?
Hay flores que ya están secándose prácticamente, otras que están empezando flores y otras que todavía están en botones, ¿sí? Hay una gran variabilidad aquí. Bueno, y finalmente pues llegamos aquí a la otra que es la cosecha, ¿sí? Esto también es creo que es en Mexicali, Baja California, aquí, la cosecha de cártamo, ¿sí? Cuando se cosecha ya más o menos la semilla o la quenio anda en 8% humedad. Ya todas las plantas deben estar así color café, así como las acá en el acercamiento este que teníamos donde está acá cuando se ponen unos guantes de carnaza, corta unos capítulos y los talla en la mano, debe salir libremente la quenio ya, sin fibra, nada, o sea, así sale limpiecito, lo soplas y te queda en la mano el puño de semilla. Eso ya te indica que el cultivo está en 8% humedad, ¿sí? Entonces, hay que trillar. Y lo más importante, chicos, a diferencia de la ajonjolí o de la soya, que si la tardamos en trillar ahí, empieza a abrirse vaina, empieza a caerse grano, etcétera, etcétera, el cártamo no tiene ese problema. Ahí está en el campo, los pájaros no le hacen nada porque tiene mucha espina, no hay riesgo de que los pájaros lleguen a comer, ¿sí? Como el girasol, el girasol sí tiene enormes problemas con los pájaros, sobre todo aquí en Chapingo, no, vieran las parmadas de animales, de tordos, de palomas y todo que llegan a comérsela, se llegan a parar el capítulo y a comer, ¿no? Hasta se cuelgan ahí. En el cártamo, nada de eso pasa. ¿Qué pájaro se va a parar en todo este espinero? Nada. Entonces, llega la época de cosecha y puede estar ahí, no hay problema, ¿sí? Ahí lo único que va a empezar a deteriorarse, pues es el aceite dentro de la semilla, ¿verdad? Por eso tampoco hay que retrasar tanto la cosecha. Entonces, cosecha cuando tengamos, ¿sí? 8% de humedad, que estaríamos ya en este punto, ¿sí? Aquí, cuando empieza la floración, le digo que si tiene agua hay que aplicar un riego. O cuando empieza la ramificación del tallo, alargamiento, inicio de ramificación, ahí es otro punto crítico. Sería un riego si es de riego, es uno para que nazca. Después de sembrar se aplica riego. O bien a tierra venida, regar primero y esperar que dé punto y sembrar, ¿sí? Después otro riego al inicio de la ramificación, ¿sí? Alargamiento y ramificación. Y el último, cuando tengamos la apertura de la flor del primer capítulo, el capítulo del tallo principal. 3 riegos, ¿sí? 3 riegos y listo. Pero si el agua es tan crítica que no lo hay, como es Sonora, Sinaloa, Baja California, pues con uno, si tienen agüita, uno cuando empiece a abrir aquí. Y con eso se dispara la producción. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos hasta la cosecha aquí. Como ven, se puede usar la misma máquina con la que se trilla soya, con la que se trilla cártamo, trigo, cebada, maíz. Es la misma máquina. Solamente hay que hacerle los ajustes necesarios para que no nos dañe grano. La velocidad de avance también es importante para que no me vaya costando plantas y se vayan quedando en campo, ¿sí? Entonces, por ahí les voy a poner también en este mismo archivo los ajustes que hay que hacer a la maquinaria para tener una trilla buena y un grano limpiecito, ¿eh? Que eso, el cártamo, no, mira, lo que es Sonora, Baja California, las dos Baja California, norte y sur, ¿sí? Los dos, el Valle del Yaqui, Valle del Maya en Sonora, el sur de Sinaloa, ahí de los Mochis, el grano sale muy limpio porque hay muy baja humedad relativa y además no hay lluvias cuando se trilla el cártamo. Situación que no siempre pasa por acá, por Jalisco, Michoacán, ¿sí? A veces sale un poquito de grano manchado, pero
Así la industria sí lo recibe. A veces te castiga el precio porque va el grano manchado y presuponen que el índice de acidez se incrementó, pero no, no siempre ocurre eso, ¿no? Tamaulipas puede haber riesgo durante la cosecha porque vienen los frentes fríos del norte, acuérdense, y hay nortes con días así nublados y con lloviznas, vientos del norte y todo eso. Entonces ahí puede haber riesgo también de que se nos manche el grano, ¿sí? Pero generalmente no hay tanta bronca, no se cosecha sin ningún lío. Entonces, esas son algunas de las cosas, digamos, básicas del cultivo, ¿sí? De la densidad ya hablamos. Generalmente nos ubicamos entre los 13 a 15 kilos por hectárea, ¿sí? En algunos otros casos, algunos recomiendan sembrar de 9 a 10 kilos por hectárea. Ya les dije por qué a mí no me convence eso, ¿sí? El problema de sanitario, el problema de uniformidad de la maduración, etcétera, etcétera. Y también cuando se retrasa la fecha de siembra, pues le tienen que meter más de 15, son unas 20 kilos por hectárea para incrementar la densidad y hacer que crezca, ¿sí? Porque a medida que se retrase la fecha de siembra, pues ¿qué va a pasar? Pues ya las temperaturas van a estar más altas y la roseta va a durar menos, entonces va a desarrollar menos raíz, va a crecer menos, va a tener menos capítulos por planta. Entonces, ¿cómo compensan todo eso? Metiéndole más densidad. Eh, por eso voy a acabar este archivo porque tengo varios artículos muy buenos en donde se maneja densidad, fecha de siembra. Fecha de siembra, densidad con contenido de aceite, composición en ácidos grasos y rendimiento de grano, ¿sí? Analizando todas las variables de lo que es número de semillas por capítulo, ¿sí? El peso específico del grano, el contenido de aceite, el contenido de ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados, saturados, etc. Toda esa información recientita que hay, ya la tengo. Ya estoy haciendo los resúmenes de cada uno de ellos para incorporarla a este archivo y dejarlo completito ya. Yo creo que tanto los productores nacionales como ustedes, alumnos, requieren una información actualizada que les permita tomar decisiones más objetivas en cuanto a la fecha de siembra, densidad de siembra, momento de cosecha y puntos de comercialización, que normalmente pues no se consideran cuando se hablan de los diferentes cultivos básicos, porque damos por hecho que hay industria que las compra, ¿no? ¿Sí? Pero eso no siempre ocurre en la realidad. El productor siempre le va a preguntar, bueno, ¿y dónde lo voy a vender? Allá en Sonora y Sinaloa, Baja California, no hay problema. Ahí la gente sabe sus canales de comercialización, pero por acá hay más problemas, ¿no? Entonces, hay que incluir esto también en estas notas para que realmente sean útiles para el productor, ¿sí? En su toma de decisiones, en su planificación. Ahorita con eso del cambio climático, en las regiones donde se siembre trigo, cebada, avena, maíz, sorgo, soya, hay que plantear la posibilidad de rotar con cártamo, ¿sí? O con girasoles, ¿sí? También se puede con girasol. Entonces, yo quiero terminar este archivo y ya dejarlo así lo más ilustrado posible, con diferentes condiciones del país, de los estados productores del país, para que quien quiera explorar la posibilidad de sembrar cártamo lo haga. El único requisito es que tenga suelos profundos, ¿sí? Y que realice estas prácticas de subsoleo, barbecho profundo para almacenar agua, para que quede ahí esa reserva de agua para cuando se siembre cártamo. Ajá. Bueno, preguntas. Con esto voy a terminar cártamo. Profe, Dígame. el cártamo tiene las mismas características
El chacalote, no sé si ya han hecho estudios con el aceite de chacalote. Bueno, la argémona mexicana. Tiene la misma. Chicalote, Ajá, chicalote. chicalote. Sí, 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 sí. De hecho, la chicalote también tiene un buen contenido de aceite, anda por ahí del 35, 40 la semilla de chicalote, con características en cuanto a ácido graso muy parecido al cártamo, ¿sí? Entonces, eh, cuando mis hijos eran pequeños, eh, le hacían maldades a los vecinos porque se dedicaban a juntar ahí, acá arriba crece mucho chicalote o crecía. Entonces ellos, pues, los chamacos son terribles, ¿no? Se juntaban en una pelota de 10 o 12 chamacos, iban a cosechar chicalote y juntaban así cubetas de semillas, ¿eh? Yo entonces todavía no andaba tan metido más que en las oleaginosas convencionales, ¿no? Eh, y es igual que el cártamo, o sea, es una planta que pues tiene espinas, sus cápsulas son muy parecidas a la estructura de la flor del cártamo, nada más que esa es una cápsula. Acá es un capítulo. Son aquenios, ¿sí? Entonces son semillas como la canola, redonditas, ¿sí? Y la verdad yo no me he metido a sacarle aceite a la chicalota. Qué bueno que me avisa porque este año sí hay. Vamos a colectar semilla y vamos a hacer las pruebas de rendimiento de aceite. Y si es que que abren y lleguen a abrir la universidad, pues mandarlo aquí al laboratorio, a la NISAP, para que le determinen el perfil de ácidos grasos. Porque ante el cambio climático que tenemos y la falta de humedad y estas variaciones de temperatura, pues ahí está otro, ¿no? Sería el chicalote, como el cártamo. Qué bueno que me comenta usted, Marco. A lo mejor valdría la pena que hicieran una tesis de eso, ¿no? Bueno, es interesante, profe, porque como yo soy de Guerrero igual y la chicalota se da mucho allá, aunque el ambiente esté muy seco, aún así prospera y produce muchísima semilla. Así es. Pues júntese un poco, Marco. Júntese un poco, tráigasela y la revisamos aquí. ¿Mm? Le digo que hasta como tesis le puede servir. O sea, hay plantas que están ahí y están adaptadas a una condición extrema de humedad o de temperatura y ahí están. ¿Mm? Y hay otras plantas como la soya, pues que son como niñas bonitas, ¿no? Así es, Marco. Sí, profe, pero dice, bueno, aquí busqué un artículo donde dice que bueno, las semillas tienen sustancias tóxicas si lo consumen las personas o los animales se intoxican o se pueden intoxicar. Pero No, eso decían de la canola. De la canola, fíjense, canola quiere decir Canadian Oil Low, ¿sí? Eso es materiales de Canadá bajos en ácido eurúsico y bajo en glucosinolato, ¿sí? Entonces, le pusieron así porque la canola original, pues es ¿cómo se llama? Este, ay, ¿cómo se me fue el nombre ahorita? Que le di que así aparece en la FAO. En la FAO, en las estadísticas de la FAO no van a encontrar canola. Encuentran el otro nombre. Ya les había dicho cómo se llama. Colza. Colza, exactamente. Entonces, fíjense, la colza normal es rica en ácido erúsico en el aceite. O sea, hay un ácido graso que se llama ácido erúsico que forma parte de los triglicéridos del aceite de la colza. Normal, normal. Y en la pasta que se obtiene después de extraer el aceite, también hay un carbohidrato que se llama glucosinolato, que también dicen que es tóxico para los animales, ¿sí? Entonces, si tú te comes la semillita, la masticas,
En teoría, pues estarías consumiendo dos sustancias tóxicas. Uno, los glucosinolatos de la pasta y el ácido urúcico del aceite. Ese fue el fundamento para que Canadá agarrara a la colza, le hiciera mejoramiento genético, le redujera los glucosinolatos y el ácido urúcico y obtuviera lo que se conoce hoy como colzas doble cero. Eso de colzas doble cero significa que está muy bajo en glucosinolato y muy bajo en ácido urúcico. Y ya después la bautizaron como canola, ¿no? ¿Sí? Entonces, Canadian Oil Low Acid. Eso es lo que significa canola. Pero resulta que esas colzas que los canadienses metieron como mercadotecnia diciendo que ya le habían quitado lo tóxico, que ya era bueno para los humanos y para los animales, etc. Resulta que en esa condición de colza normal ya lo consumían hace miles de años los hindúes, ¿sí? Así como estaba rica en ácido urúcico y rica en glucosinolato, así lo consumían los hindúes ya miles de años antes, según la investigación de antecedentes de centro de origen de la colza. Entonces, cuando nos dicen que tiene sustancias tóxicas, pues obviamente hay que hacer pruebas, ¿no? De laboratorio y todo eso, y determinar si realmente las sustancias tóxicas, las sustancias que tiene son realmente malas para el ser humano o para los animales. ¿Sí? Y obviamente con las tecnologías y las metodologías y los equipos de laboratorio que hay ahora, pues eso es fácil, quitarlo, pues cómo generan los girasoles oleicos o los cártamos oleicos o las canolas oleicas, ¿sí? Identifican qué gen codifica para cada uno de esos y le meten un regulador y punto, o sea, un inhibidor, a ver qué, para evitar la expresión de ese gen, pura epigenética, ¿sí? Entonces, por un lado y por otro lado, si es un aceite que se puede vender a la industria para usos estrictamente industriales como lubricantes, combustibles, elaboración de jabones, elaboración de shampoo, etcétera, nada que sea comestible, ¿sí? Pues puede ser útil la chicalote, ¿no? No, no para consumo humano, sino para uso industrial. ¿Cómo ve, Marco? Sí, profe, está interesante. Tráigase una muestra de semilla, hombre, aquí la trabajamos. Yo sí voy a colectar ahora, si se da aquí, voy a colectar un poco de semilla y la vamos a llevar al laboratorio a ver qué rollo, ¿no? Primero lo sacamos aquí en el laboratorio de oleaginosas con el SOSLET y luego ya tomamos muestra de aceite y lo mandamos al laboratorio de la NISAP para que por cromatografía le determinen el perfil de ácidos grasos. Y también podemos hacer con el laboratorio de nutrición, con la pasta de la semilla de chicalote. Una vez que le saquemos el aceite, sacamos la pasta y se la mandamos al maestro del laboratorio de nutrición de allá de zootecnia para que determinen ellos el potencial de uso forrajero de alimentación para animales que tenga la fibra y la pasta y que nos digan si realmente tiene alguna sustancia tóxica, ellos lo pueden determinar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay con eso, digo, yo quiero terminar este archivo de cartón y meterle información también, utilizando un lenguaje que no sea tan apegado a científico, ¿no? Así como para puro científico, pero tampoco un lenguaje así, muy común, sino algo intermedio en que sea entendible para productores,
sea entendible para estudiantes, sea entendible para investigadores, ¿sí? Por eso yo les digo que no podemos hablar de, ¿cómo se llama? De bellotas o de capullos en el caso de cártamo. Tenemos que hablar de capítulos, que es botánicamente eso es lo correcto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ya no voy a ver otra cosa de cártamo. Hay más que ver, pero creo que esto es lo esencial. Por eso me interesa que entendieran la relación que hay entre la etapa de roseta y el potencial productivo del cultivo. Etapa de roseta con la capacidad de soportar bajas temperaturas en esa etapa, ¿sí? Los momentos críticos que hay para poder manejar agua, si es que hay agua, pues supone que es un cultivo que está muy bien recomendado, ¿sí? Para usarse en condiciones donde la humedad es extremadamente limitante. Y que ahorita con esto del cambio climático, pues es un gran aliado para hacer un uso eficiente de la humedad. La humedad, tanto la que está almacenada en presas, como la humedad que queda almacenada en el suelo. Aquí esa es la más importante. Y también por eso las fechas de siembra tienen que estarse apegando lo más que se pueda al término del cultivo anterior para poder aprovechar al máximo el agua que queda ahí en la germinación de la semilla. Ahí la clave es que germine. Una vez que germine y sale y ya empieza a entrar a roseta, ya la hicieron. ¿Preguntas? Nada. Bueno, voy a terminar el archivo y lo comparto con ustedes, ¿no? El siguiente cultivo que vamos a ver va a ser ajonjolí. ¿Sí? Entonces, también va a ser rápido ese, para que veamos la mayor cantidad de cultivos posible. Vamos a ver ajonjolí, que a mí me fascina, bueno, a mí todos los oleaginosos me fascinan, pero el ajonjolí, entonces, cuando estoy sacando aceite de ajonjolí, para mí es muy placentero ver las semillas tan pequeñitas como la chía, el ajonjolí, ver cómo sale el chorrito de aceite en la máquina y decir, todo eso es lo que hace la fotosíntesis. Qué maravillosa la planta, ¿no? Cantidad de energía almacenada en forma de aceite, ¿sí? Y también me lleva a pensar también en que son cultivos, pues que no son tan demandantes de agua, ¿sí? Todas las oleaginosas. Pero el cártamo es el que se lleva el aplauso junto con el girasol. Ok. No, el siguiente cultivo que va es girasol, no, después ajonjolí. Listo, chicos. Bueno, que tengan un excelente inicio de semana. Como ustedes saben, se los informo rápido, Chapingo está en una problemática muy canija, ¿sí? Ya saben que las disputas políticas aquí no piensan en nuestra universidad, ¿sí? Hay muchos intereses políticos. Entonces ustedes saben que ahorita el Consejo Universitario se reunió, tomó la decisión de desconocer al rector actual y nombrar un interino, cosa que está fuera de norma, ¿no? El Consejo Universitario no tiene la facultad para destituir a un rector. Eso tiene que ser facultad única y exclusiva de la comunidad universitaria que fue la que votó y decidió quién iba a ser rector. De que hayan cometido errores y que no estén funcionando adecuadamente, bueno, eso ya es otra cosa que la comunidad tiene que evaluar y tomar la decisión, pero no el Consejo Universitario, ¿sí? Y también el otro proceso que va a haber en FITOS, que es la elección del nuevo director, que ya están ustedes enterados, ¿va? ¿Están enterados o no que ya se va a elegir nuevo director de FITOS? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, digo, para que estén ustedes informados y participen, muchachos. Parece ser que aquí no se piensen ustedes
Yo siempre me preocupo porque pensar que los que están allá en la sierra y que no tienen internet, que se va la luz, que llovió, que se interrumpió, que se conectan, que se va la señal. Yo sí me preocupo de eso, ¿sí? Eh, Porque yo escucho opinión también de maestros que dicen que no, pues los muchachos están bien contentos en su casa, que quién sabe, pero yo creo que no. Yo creo que muchos están batallando para poder cumplir con sus responsabilidades académicas, precisamente porque de forma virtual hay muchos problemas, ¿sí? Y entonces aquí la disputa de los grupos, el consejo universitario, como que se olvidan que toda la población estudiantil pues está batallando para cumplir con sus tareas académicas y que lo mejor sería pues que ya empezaran a pensar cómo vamos a regresar a clases virtuales, digo, a clases presenciales. ¿Mm? Pero no, aquí se ponen a pelear a ver quién va a ser rector interino y que ya nombre aquí, que para acá. O sea, ¿a dónde estamos llevando a nuestra universidad? Piénsenlo pues, ahí nos vemos chicos. Participen en el proceso de fitotecnia sobre todo, ¿eh? Hasta luego, profe. Gracias. Adiós, Gracias, adiós. profesor. Hasta luego. Sí, profe. Gracias, profesor. Buen día. Gracias.